Gracias, Claudia Vázquez. Buenos días a nuestro auditorio de ORT Noticias. Les voy a comentar las 8 columnas de los principales diarios de circulación nacional. La jornada señala que Santa Lucía es viable, señala un estudio de la empresa europea. El análisis es con base a información de Riobo a unas horas del inicio de la consulta para determinar dónde se construirá el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Javier Jiménez Espiru, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, dio a conocer ayer un análisis de la empresa europea NavBlue, el cual considera factible y asegura la operación simultánea de la terminal aérea en funciones y la base de Santa Lucía. Periódico Universal. Consulta de aeropuerto arranca con polémica. En medio de controversias, hoy inicia la consulta para decidir si continúa la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco o si se modernizan las terminales de la Ciudad de México y Toluca y se acondiciona la base militar de Santa Lucía, como propone el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. La consulta se realiza desde hoy hasta el 28 de octubre y se espera 1 millón de participantes. Periódico Milenio. En la caravana que partió de Honduras viajan miles de personas que buscan un mejor empleo, pero otros tienen como único objetivo mantenerse con vida. Han huido de las cuotas de guerra, de salvar a sus hijos, de ser enrolados en grupos delincuenciales. Joel Licona es un obrero de San Pedro Sula. Un día así, sin más, llegó el crimen organizado a decirle que necesitaba su casa para extender su territorio. Con el tiempo en contra, tuvo que salir a rentar junto con su esposa. Los bajos salarios y el poco empleo terminaron por orillarlo a dejar sus vidas atrás y caminar rumbo al norte. Hay historias peores, jóvenes que para no ser enrolados vienen en esas caravanas, padres que vienen salvando a sus niños. Y así Milenio nos da un atisbo al motivo que orilla a los migrantes a venir por México hacia Estados Unidos. Periódico Excelsior anuncia fin de base militar, reubicarán a personal de Santa Lucía. Sin importar el resultado de la consulta sobre el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México, la base militar de Santa Lucía tiene los días contados. Javier Jiménez Espiru, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, explicó que si la terminal se queda en Texcoco, la base interferirá con la trayectoria de los vuelos. Si se opta por la operación simultánea del actual aeropuerto con pistas en Santa Lucía, se debe reubicar al personal militar y a sus familias que están ahí. Periódico El Economista. Desempleo en estados crece en los últimos 2 sexenios. De las 32 entidades del país, 20 registraron incrementos en el nivel de desempleo durante los últimos 2 sexenios, encabezados por Felipe Calderón y Enrique Peña. La tasa de desocupados aumenta en 20 entidades federativas del país. Los mayores incrementos se observan en Tabasco, Baja California Sur, Nayarit, Durango y Campeche. Y finalmente les comento lo que dice el periódico Reforma. Acusan huecos en la consulta. La consulta va, pero con suspicacias. Académicos y especialistas cuestionaron la seriedad del proceso para definir el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Sin embargo, Jesús Ramírez Cuevas, próximo vocero del presidente electo, dijo que se tienen mecanismos de seguridad para evitar cualquier fraude. Claudia Vázquez, auditorio de ORT Noticias. Les he presentado la información más importante que circula hoy a nivel nacional. Buenos días.